Primera cosa que vamos a hablar es, ahora vamos a hablar de Santa Cruz, vamos a hablar del espacio que tiene Santa Cruz dentro de lo que es la historia de este país, que es amplia, variada, diversa, en distintos ámbitos de la sociedad, y uno de ellos es precisamente la música, ¿no? Entonces, eh, Estamos me parece hablando de una interesante ver mujer cómo es cruceña que es música. exactamente, ¿no? Entonces es una mujer cruceña, música, cantante, que se tuvo un fenómeno nacional, si se quiere, en el siglo XX. Y pues bueno, ¿no? Es necesario, yo creo, eh, también reconocer su trayectoria, no solamente en Santa Cruz. Está bueno y es bien interesante ver que en el que en la plaza principal, bueno, no en la plaza principal, sino hay una plaza que está en la parte de atrás de la catedral, hay un pequeño monumento de ella, ¿no? Eh, donde precisamente te dice y te habla, no me acuerdo ahorita la frase exacta, pero te dice de su voz hizo cantar y unió a Cambas, Collas y a todo el país, y es algo completamente cierto. O sea, realmente no creo que ningún boliviano que ha vivido el siglo XX no haya escuchado alguna de sus canciones. Creo que ya sé Entonces, de quién estamos hablando. Lo puedes... Dinos. claro que sí. Vamos a hablar ahora de Gladys Moreno, posiblemente una de las cantautoras cruceñas más relevantes de la historia del país. Eh, Nacida en 1933 en Santa Cruz, ella va a tener una trayectoria desde muy joven, ¿no? Según cuentan, ella va a volverse cantante prácticamente desde niña, desde que era muy chiquita, va a empezar a tener la costumbre de cantar y va a ser pues estas famosas historias que sabemos y conocemos mucho de muchos cantantes, ¿no? Que pasan de cantar o entretener a la familia o a los visitantes o a los amigos a de a poco saltar a los escenarios. Básicamente esa va a ser su historia, ¿no? Ella bastante adolescente ya, bastante chica, va a empezar a dar sus primeras presentaciones en Santa Cruz. Eh, es bien interesante ver eso, ¿no? Cómo durante las décadas de los 50, 60 va a empezar a surgir fuertemente este movimiento de recuperación de nuestra música tradicional, costumbrista en muchos casos. El sonido a veces en ese momento era bastante costumbrista. Eh, Recuperar tal vez canciones o ritmos que a veces solo se los escuchaba dentro de lo que eran los espacios más amplios, más populares, donde tenías canciones, por ejemplo en este caso en Santa Cruz, los casos de las chovenas y los taquiraris, que bueno, pues usualmente eran interpretados por personas anónimas que interpretaban las canciones que provenían y las habían aprendido por generaciones y generaciones y generaciones y que nunca habían alcanzado, digamos, el estatus de música respetable, si se quiere, ¿no? Hasta la década del 50 pasa eso. En la década del 50 precisamente es, juntamente con todas estas políticas culturales que desarrolla la Revolución del 52, viene este proceso de recuperar también un poco el, el acervo cultural, el acervo musical, en este caso de los cantantes o de la música popular boliviana, ¿no? No solamente en el caso, digamos, de los taquiraris o las chovenas, sino también de la música andina, de las cuecas, un montón de música que se convierte parte dentro de lo que es el proceso del cancionero boliviano desde ahí en adelante. Y lo más interesante de todo es el hecho de poder grabarlo, ¿no? Porque de hecho, salvo, digamos, las cuecas que ya se registraban, por lo menos desde la década de los 30, posiblemente la época de la Guerra del Chaco, eh, las otras grabaciones en Bolivia eran prácticamente inexistentes o muy escasas antes. Y precisamente es toda esta generación donde está Gladys Moreno y muchos otros artistas más de similar talla que empiezan a ser grabados y reproducidos, ¿no? Esto también permite que llegue a más espacios, más lugares y que se conozca de una manera mucho más amplia a este tipo de artistas, ¿no? Y es precisamente eso, yo creo, el valor que va a tener Gladys Moreno. Gladys Moreno va a empezar
a cantar ya durante lo que sería la década de los 50. Eh, es bien interesante ver que, como tal, como dice acá una breve biografía, a los 15 años ella debutó formalmente, oficialmente, en Radio Electra, en Santa Cruz, en 1948, y prácticamente salta y va hasta La Paz, donde ya empiezan a aparecer las primeras empresas discográficas que va a tener el país, ¿no? En este caso va a ser el sello de la Radio Méndez, ¿no? El sello discográfico Méndez, que tal vez está un poco olvidado, este lugar, este sello discográfico que también tenía su radio, que era también uno de los que fomentaban la música nacional, música boliviana, desde la ciudad de La Paz, que tenía su sede precisamente ahí al inicio de la 6 de agosto, donde ahora si no estoy mal, es donde ahora es el edificio Quinto Centenario, ¿no? O sea, demolieron la casona antigua y pusieron el edificio, que el famoso Quinto, que yo creo que todo el mundo alguna vez se ha pasado y se ha sentado ahí cuando era joven desde la década de los 90, 2000 más o menos. ¿Lo siguen Eso haciendo? antes era este espacio, ¿no? Era el espacio donde estaba esta radio y donde estaba este sello discográfico. Y que precisamente, bueno, le permite a una jovencísima Gladys Moreno empezar a grabar sus canciones, ¿no? Tanto interpretaciones o canciones escritas por otros autores, como ya después canciones también de su autoría, ¿no? Es tal vez simbólico su interpretación del Viva Santa Cruz, ¿no? Que lógicamente es una canción realizada por don Gilberto Rojas, artista, compositor orureño, que, que en la voz de Gladys Moreno yo creo que se escucha tal vez, tal vez la mejor interpretación que tiene la canción Viva Santa Cruz. Sí. Y bueno, pues ¿no? Eso va a dar punto, va a dar paso a lo que va a ser su carrera larguísima que va a tener y que la va a llevar a distintos puntos del país, interpretando sus canciones, desarrollando y evolucionando lo que va a ser su capacidad vocal de interpretación. Además de eso, también ayudando y fomentando a otros artistas cruceños que también han podido dar el salto para poder cantar, ¿no? Para poder no solamente cantar, sino también para grabar. Yo creo que es una cosa importantísima en este caso para los músicos, que no solamente, digamos, puedas hacer tus presentaciones, sino que también tengas la capacidad de poder grabar tus canciones para que el público también pueda tenerlas, ¿no? De tenerlas presentes. En ese entonces, la obtención de los discos era una cosa, los viejos discos de vinilo, ¿no? Los grandes, era todo un proceso que en Bolivia empieza a lograrse hacer justamente en este periodo. Porque antes de eso, pues prácticamente los artistas tenían que irse a Argentina principalmente a grabar. Obviamente les salió un presupuestazo terrible. Hasta que, bueno, pues aparecen estos sellos discográficos como Méndez, como Discolandia, como Lauro, que era en Cochabamba. Entonces, bueno, pues todos estos tipos de sellos discográficos van a también permitir y ayudar y promocionar a estos artistas y que precisamente se vuelvan cada vez más populares dentro de lo que va a ser la música boliviana, la música nacional, ¿no? O sea, Bolivia va a volverse un consumidor de su propia producción nacional, ¿no? Eso es una cosa muy valiosa que antes lamentablemente no sucedía por las limitaciones, ¿no? Entonces es precisamente ahí donde va a aparecer la obra y la voz de Gladys Moreno. Además de eso, bueno, Gladys Moreno no solamente va a llevar su música a todo Bolivia, ¿no? Porque ella va a empezar a hacer giras no solamente dentro de lo que es Santa Cruz, sino también en otros muchos lugares del país. Además de eso, ella va a poder ir a otros países como Brasil, donde incluso va a llegar a grabar. Va a poder cantar en otros lugares como Argentina o Paraguay. Entonces, bueno, va a poder llevar la música del país, sus composiciones, la música tradicional cruceña, a lugares posiblemente inesperados en ese momento, ¿no? Entonces, realmente vamos a ver que durante las décadas de los 60s y 70s particularmente, el aporte de Gladys Moreno va a ser significativo dentro de lo que es esta música popular boliviana.
y precisamente ya más específicamente hablando de Santa Cruz, prácticamente le va a dar una identidad musical juntamente con otros grupos que van a aparecer posteriormente, eh, que bueno, pues van a poder precisamente ver estos espacios como lugares en donde, bueno, vamos a poder tener, digamos, una presencia mayor de artistas cruceños. Y eso no ha parado hasta el día de hoy, ¿no? Los artistas cruceños tienen una relevancia importantísima dentro de lo que es la música boliviana, ya no solamente hablando de música, digamos, folclórica o tradicional, sino que también ya han experimentado y han buscado distintos ritmos, distintos géneros. Y eso también va a permitir que Santa Cruz, que obviamente estamos hablando de una Santa Cruz de los 50, 60, que no era nada parecido a lo que es la Santa Cruz del día de hoy. Básicamente era como un pequeño pueblo donde más allá del primer anillo muy pocas cosas más habían, que empiezan a llegar también, ¿no ve? Empiezan a tener relevancia, no solamente con la llegada de discos, ¿no? No son discos que venían de afuera, discos que venían también de producción interna local boliviana, y bueno, también la llegada de intérpretes, de cantantes a la ciudad, que va a producir toda una movida cultural bien interesante en la ciudad, ¿no? Eso va a modificar mucho, o sea, realmente les va a abrir la visión, la forma en la que los cruceños también interpretaban muchas de cómo tomaban la música, cómo interpretaban las canciones, la influencia que van a empezar a recibir de muchos artistas internacionales y nacionales también. Así que yo creo que sí, o sea, el impacto que va a tener precisamente Gladys Moreno en eso va a ser importantísimo, ¿no? Y ya, y bueno, pues ya hasta la década del 80 va a empezar a realizar sus últimas actuaciones. Se va a retirar de la música relativamente joven, ella va a permanecer, especialmente durante la década de los 90, hasta su fallecimiento, que es el año 2005. eh, va a empezar a tomar una decisión de aislarse, de no aparecer mucho en medios, no aparecer mucho en otros lugares. Se creía que estaba posiblemente ya enferma desde ese entonces. Eh, Muere a sus 70 y ¿cuántos años? 71 años, ¿no? Tampoco digamos que estaba demasiado anciana cuando fallece. Eh, pero bueno, ¿no? Entonces realmente lo que ha sucedido con ella es que eh, tomado la decisión esta, ¿no? De aislarse, de dejar los escenarios. No sabemos cuál va a ser su decisión. Precisamente me acuerdo yo que vi cuando le hicieron un homenaje al fallecimiento, que no me acuerdo, creo que era hasta Cadena Unitel, una de esas cadenas cruceñas, que trataba de recuperar de sus imágenes de archivo las pocas entrevistas que tenían sobre ellas en la década del 90, ¿no? Porque desde la década del 90 ella decidió encerrarse y olvidarse de prácticamente todo lo que era su carrera profesional, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? A pesar de eso ha dejado un legado importantísimo, una influencia muy fuerte dentro de lo que es no solamente esta música costumbrista o los taquiraris en la música cruceña, sino que realmente un impacto muy fuerte en la música nacional, ¿no? Cierto, es un titán, se podría decir, ¿no? En lo que es la memoria nacional, especialmente en lo que es la tradición Totalmente, cruceña, ¿no? Y lo impresionante totalmente. es que desde ahí también ella ha construido puentes con lo que es el resto del país a través de la música, ¿no? No se ha limitado, Exacto. no se ha limitado a la producción de la música más tradicional de Santa Cruz, sino que también ha explorado, se podría decir, géneros del resto del país, ¿no? Exactamente. Entonces realmente podemos ver que ha tenido esa capacidad, ¿no? De lanzarse no solamente, digamos, como un fenómeno regional o local, sino ha tenido el objetivo de ser, pues, un fenómeno a nivel nacional, tratando Claro, de atraer otros públicos, buscar otros espacios, pero también llevando lo que era de ella, ¿no? Y claro. permitiendo que el resto del país también conozca qué era lo que hacía Santa Cruz,
qué Exacto. música producía Santa Cruz. Exacto. Así Lo que es bastante admirable porque no es solo un motivo de orgullo regional, sino que también pasó a ser un motivo de orgullo nacional, ¿no? sin lugar a Pero dudas. manteniendo Sin también lugar a siempre dudas. su identidad local de Santa Cruz, ¿no? Eso permitió también que el resto del país empiece a fusionar el proceso de construcción de una identidad nacional, uniendo lo cruceño, ¿no? Que a veces lo cruceño estaba medio relegado, medio en segundo plano, y Exacto. precisamente esto ha permitido que eso también sea parte de Bolivia, ¿no? Que sea parte de la identidad, no solamente de Santa Cruz, sino de todo el país, ¿no? Entonces, me parece una cosa importantísima ver eso.